Portal Agropecuario. Todas las semanas junto a los principales referentes de la actividad agroindustrial con las novedades del sector más dinámico de la Argentina. Generador de divisas, mano de obra y alimentos. Un programa dedicado a los que hacen grande al país, cada día y a toda hora. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Portal Agropecuario semanal por YouTube con nuestras notas, los micros, todo el quehacer cotidiano de esta actividad tan importante en la Argentina. Mucho frío sin dudar, se abatió sobre las principales zonas productoras del país, con nieve, con nevadas intensas. Veremos cómo va resultando en cada una de las zonas productivas lo que está cayendo y las consecuencias sobre los cultivos que se están generando en esta época del año y también sobre el tema pecuario en la Argentina. Como le digo siempre, usted con su mate, yo con el mío, porque los virus siguen dando vuelta y ni que hablar con este frío. Pase, póngase cómodo, que comenzamos una nueva edición de Portal Agropecuario. Escuchanos en internet en www.portalagropecuario.com.ar. Nueva edición de Portal Agropecuario y en esta oportunidad vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con agricultura, que tienen que ver con simientes, pero que también tienen que ver con forma de vivir, con forma de ver la naturaleza y de ver un poco también el retorno, ese retorno a las fuentes que en muchos casos a veces nos cuesta y en otros realmente nos hace encontrar nuestro destino. Me está acompañando Fernando Guevara. Con él vamos a dialogar estos minutos y ya le estamos dando las buenas tardes. ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal, Horacio? Bueno, buenas tardes. De verdad que mucho gusto de poder compartir este rato contigo, con la audiencia. Bueno, te agradezco mucho. Agradecidos somos siempre nosotros. La idea es que me cuentes un poquito tu historia. Si yo te dijera quién es Fernando Guevara, ¿qué me dirías? Y lo primero que me sale es decirte que soy una persona inquieta, que desde chico estoy buscando mi rumbo, las cosas que me gustan, pero siempre vinculado de una u otra forma a los temas más comunitarios, a vivir en sociedad, a ser parte de la sociedad que uno vive día a día, en su barrio, en su ciudad. Bueno, y de profesión soy abogado, estudié abogacía en Córdoba. Bueno, y todo mi desarrollo profesional siempre ha ido más para el lado de las políticas sociales, de esto que te decía de lo comunitario, de distintos ángulos. Y bueno, eso es un poco lo que con el transcurrir de los años me llevó a conectarme con temáticas más ambientales, al desarrollo sostenible, a la promoción de la agricultura familiar, bueno, a todo esto, pero siempre desde una mirada social y comunitaria. Ahora, en paralelo a eso, has desarrollado un emprendimiento que tiene que ver con todo eso, pero que tiene que ver con las semillas, tiene que ver con la huerta, tiene con aquello de volver un poco a lo natural y generarnos nuestro propio alimento. Exactamente, bueno, este proyecto es una pequeña empresa que nació en el año 2020, en plena pandemia, es Mundo Huertas, y bueno, justamente nos propusimos en aquel momento de encierro poder hacer accesible la semilla y todos los insumos y conocimientos necesarios para poder hacer una huerta a escala familiar o comunitaria desde cualquier lugar del país. Fue en ese momento una manera de hacer algo útil para la sociedad, para nosotros mismos, para nuestra comunidad, que surgió, te diría, casi como un hobby, digamos, y bueno, y fue creciendo y hoy es nuestra principal actividad, tanto mía como de otras personas que somos parte del proyecto, y muy agradecido por todo lo que vamos conociendo en el camino, conectándonos con personas, instituciones, y ya llevamos todo este tiempo llegando a miles de familias por año con nuestras semillas, con charlas, talleres, capacitaciones, con esto que decías vos recién de volver
de volver a lo natural, a la tierra. En mi caso, te cuento una anécdota más personal, digamos, y por qué en épocas de crisis, capaz que es todo ese recuerdo de las cosas que uno vivió de chico, vuelven. Yo siempre me acuerdo mucho de mis abuelos, que han pasado o pasaron miles de días de crisis económica en Argentina y siempre tuvieron su gallinero, su huertita, y me pareció una experiencia muy valiosa para poder rescatar, sabiendo que en nuestro país un montón de familias tienen su patio, muchas veces desaprovechado, y bueno, con un poco de esfuerzo podemos tener nuestro alimento sano a disposición, más allá de la situación económica. Así que ese fue un poco el objetivo. Por eso es Mundo Huertas y el lema es en cada casa una huerta. Es un poco el horizonte que nos planteamos con nuestro trabajo. O sea que más que una cuestión comercial de lo que podría ser una venta de semillas, acá hay todo un proceso, ¿no? Todo un acompañamiento del principio al final. Exactamente, lo que nos proponemos es justamente hacer accesible todo lo necesario para tener una huerta a escala familiar o comunitaria. Y eso incluye no solo las semillas, que es nuestro principal producto a nivel comercial, sino todo lo que está alrededor de eso, la capacitación. Hemos desarrollado instructivos, manuales, kit de siembra para distintos tipos de vivienda, para huertas chiquitas, medianas, grandes, para huertas escolares. Promovemos mucho lo que es el compostaje de residuos orgánicos, que va de la mano también con la huerta, porque es una forma de obtener abono a bajo costo, pero a la vez haciendo algo que tiene que ver con el cuidado del ambiente, con aprender a separar los residuos. Digamos que es una propuesta integral donde también la huerta es un poco la excusa para que pasen otras cosas, que va desde encontrarnos en familia compartiendo un rato en el patio, metiendo la mano en la tierra, separando los residuos. Si nosotros preguntamos a nuestros clientes qué es la huerta, que lo hacemos cotidianamente a través de una encuesta, te diría que la mayoría nos contesta cosas que no tienen que ver con lo productivo, sino con conectarnos con la naturaleza, con la vida, con hacer cosas que nos hacen bien como personas. Así que ese es también el perfil que queremos desarrollar como empresa, de no ser solo una semillería, que ya sabemos que hay un montón, sino poder desarrollar un trabajo mucho más integral y promover realmente que las huertas se vuelvan a desarrollar. O sea que no escapa a tu conocimiento que la tecnología viene desarrollando, camina en Ferrari, ¿no? De 300 kilómetros por hora, y en muchos casos a veces hasta cuando llegamos, ya llegamos tarde, ¿no? Ya arrancó para otro lado. Pero también es cierto que de esa deshumanización, si se le puede citar de alguna manera, también hay una especie de, para mucha gente, de volver a lo natural, de volver a la fuente, de volver hacia atrás y retomar cuestiones que de pronto fue dejando de lado, producto esto del mercado de consumo, ¿no? Ahora, eso por un lado, pero por otro lado también es cierto que nos falta cultura de la huerta, cultura de la tierra, cultura de... Porque yo sé que durante muchos años, por citarte algo, el INTA trabajó mucho con el tema del Pro Huerta, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el gran cordón de Buenos Aires, que si hay algo que sobra es terreno. Y la verdad que no han tenido, me parece, una repercusión en los estratos más bajos de esto, ¿no? Y sí, a veces en estratos de clase media e incluso de clase más alta, hay también una concientización mayor en eso y se busca más la huerta.
¿Cuál es la opinión que vos tenés respecto a eso? Mira, yo creo que vos tocaste un punto que tiene muchísimas aristas, pero, digamos, compartiendo desde el principio que nada, vivimos en un mundo de hiperconsumo, hiperactividad, tecnología, estamos todo el tiempo conectados con el celular, con la electrónica, con lo digital. Eh, y bueno, mucha gente esto nos hace ruido como personas, como seres humanos, y vamos buscando, probando caminos para salirnos, aunque sea por momentos de ese mundo de vorágine, ¿no? Eh, yo creo que la huerta una, es una actividad posible para bajar un cambio, como decimos, de poder tranquilizar ahí las neuronas y conectarnos con la naturaleza un poco. Sabemos que hace bien desde muchos puntos de vista. Y con respecto a lo otro, bueno, compartimos, yo me crié en Río Tercero, creo que hice la huerta en mi casa con mi mamá desde que tengo memoria, siempre con las semillas del programa Pro Huerta. Creo que fue un programa, la verdad que muy valioso, y obviamente podemos tener una crítica, poder hacer, digamos, toda una retrospectiva de sus cosas buenas, de sus errores que se cometieron. Yo creo que es una lástima que en Argentina se haya perdido como política pública el, el programa Pro Huerta. Ojalá más temprano que tarde pueda volver a ponerse en funcionamiento, quizás con nuevas propuestas, con esto que te decía, haciendo realmente una autocrítica de las cosas que no anduvieron bien. Y una de esas cosas, yo lo veo por lo más cercano quizás, creo que quizá por falta de recursos, por la misma vorágine que se lleva puesta a muchas políticas públicas, se terminó convirtiendo en muchos lugares al menos como solo en una entrega de semillas. Y la parte que era el núcleo fundamental del ProVert en su momento, que fue como más integral, con promotores, con un acompañamiento cotidiano a las familias, yo creo que con el tiempo se fue descuidando. Quizás me animo a pensar una conclusión rápida, yo creo que eso fue uno de los puntos más flacos, al menos en el último tiempo. Creo que cualquier programa similar que se pueda pensar en un municipio, en una localidad, para hoy o para el futuro, tiene que tener esto en cuenta, no solo poder facilitar los insumos, sino sobre todo el lado humano, el acompañamiento, la capacitación, que bueno, es algo mucho más dificultoso, hay que sostenerlo en el tiempo, pero me parece que eso sería un punto fundamental. Y ahí también hay un rol muy importante que no sé cómo está en el interior profundo de la Argentina, que es el tema de las escuelas, ¿no? Concientizar desde el vamos y no querer de pronto pretender que alguien de 50 años que en su vida le puso agua a una planta quiera arrancar desde ahí, ¿no? Pero me parece que la escuela es donde los chicos más permeables están a todo, ¿no? Sin lugar a dudas. Y yo creo que en muchas escuelas se está trabajando el tema, sobre todo en el interior, en lugares más, zonas semi-rurales, digamos. Yo te puedo comentar de nuestra zona, pero conocemos muchísimas experiencias donde, donde es un tema en la escuela. Vemos que están floreciendo en muchos lugares las huertas escolares, lugares para aprender a a cosas tan básicas como que los chicos por ahí nos pasa cuando hemos ido a alguna escuela a hacer un taller y demás, hay que partir de algo tan fundamental como poder compartir que los alimentos que ponemos en nuestra mesa no nacieron de una máquina en un supermercado, sino que vienen de la tierra, de las plantas. Eh, bueno, desde ahí partimos, ¿no? Eh, es toda una educación muy importante y ojalá ojalá esto cada vez se fortalezca más y,
se tome como algo importante, sobre todo a nivel nacional. Sobre todo porque, como vos decías, tiene varias aristas, ¿no? Tiene la arista de lo que es la cultura de lo natural, pero también tiene la arista de poder sembrar y comer lo que cosechás, que seguramente va a ser más natural que lo que puedas conseguir en otro lado, y que al mismo tiempo colabores con la economía de tu casa y con la sostenibilidad de un medio ambiente que hoy viene bastante vapuleado. Sin duda, sin duda. Un montón de aristas tiene, desde la parte educativa, de conocer de dónde viene nuestro alimento, la parte socioeconómica, de saber que con poquitos recursos nos podemos garantizar, aunque sea una parte de nuestra alimentación y de nuestra familia, que esa comida sea sana, donde sabemos qué producto tiene o no tiene. La verdad que es una experiencia muy valiosa. Ahora, el sistema que ustedes tienen tiene las mismas aristas para decir, bueno, si viene un particular y quiere iniciarse en esto, si es un municipio, si es una escuela, lo que ustedes le brindan, más allá de que sea más grande o más chico, es siempre igual. Sí, tenemos varias líneas de trabajo a nivel de cualquier persona, desde cualquier punto del país, puede, a través de una tienda online, puede conocer nuestros productos, puede hacer una compra y le va a llegar por correo, como te decía, a cualquier lugar del país. Junto con eso, nosotros brindamos mensualmente capacitaciones, talleres totalmente gratuitos de huerta para principiantes. Periódicamente vamos tocando otros temas que tienen que ver con ir profundizando algunas cuestiones para que las huertas puedan prosperar, como por ejemplo el manejo de plagas, producción de bioinsumos. Bueno, hay una serie de capacitaciones a disposición, y a los municipios, escuelas o incluso empresas que se acercan queriendo desarrollar alguna experiencia de este tipo, no solo preparamos kits de semillas totalmente personalizados y pensados para cada necesidad, sino también acompañamos con la capacitación del equipo, inclusive, o por ejemplo, en una comunidad con los mismos beneficiarios, digamos, destinatarios finales de las semillas, siempre con propuestas puntuales pensadas para cada necesidad. Tratamos de poder dedicarle tiempo a eso, porque sabemos que cada situación es diferente, y ponemos el esfuerzo para que eso se pueda encarar de la mejor manera posible en cada lugar. Decime, el que quiera encontrar Mundo Huerta, ¿dónde lo busca? Bueno, lo más fácil puede ser por las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Está como Mundo Huertas, con la S al final. S recalcamos porque muchos nos buscan como Mundo Huerta solamente y no nos van a encontrar. Y también con una página web que es mundohuertas.com.ar. Ahí están todos nuestros datos de contacto, y también la tienda para aquellos que quieran ver nuestros productos y por ahí hacer alguna compra para que les llegue a cualquier rincón de la Argentina, que la verdad que eso siempre tenemos muchos clientes que por ahí viven en zonas alejadas, donde les parece mentira, pero hoy cuesta en algunos lugares conseguir semillas agroecológicas. Y bueno, esta es una forma también de hacer más accesible a cualquier persona todo lo necesario para que pueda hacer una huertita en su casa. Fernando, te agradezco mucho estos minutos, te mando un abrazo y seguramente seguiremos conversando. Bueno, el agradecido soy yo, un abrazo grande y nos vemos pronto. Adiós, gracias. Fernando Guevara, Mundo Huertas, mundo de la sostenibilidad, mundo de lo social, mundo de volver un poco a las fuentes, de comer un poco más sano, de parar un poco la cabeza y enterrar los dedos en una planta y poder sacar un tomate, un morrón, una lechuga y sentirnos fundamentalmente que estamos vivos. Seguimos con más Portal Agropecuario.
Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Adrián Bifaretti es responsable, el jefe de promoción interna del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Nos aborda en esta oportunidad la cuestión del marketing de las carnes, de la inteligencia artificial y cómo se construyen los storytelling. Porque de la producción a la promoción hay que pasar a interrelacionar la tecnología que se utiliza para optimizar los procesos productivos agropecuarios con lo que es la promoción, con lo que es la difusión de la trazabilidad y las bondades del producto que le están ofreciendo a los consumidores en el mundo entero. Esto decía. Sí, en realidad vamos a hablar de cómo hoy precisás tecnología, como vos mencionás, imágenes satelitales, inteligencia artificial, drones, para generar datos y que esos datos a vos te sirvan para armar una narrativa que te permita vender mejor la carne. Y el ejemplo que estamos poniendo acá sobre la mesa es justamente hoy qué te está pidiendo la Unión Europea con la normativa 1115 de deforestación, que para quien no la conoce, los europeos están queriendo comprar aquellos productos donde se garantice que no hay deforestación, ¿no es cierto? Porque marca la agenda ambiental del planeta, es su principal preocupación, y eso te exige justamente que vos necesites ver por qué respas o qué establecimientos pasan los animales y comprobar mediante imágenes satelitales que no ha habido procesos de deforestación, ¿no? Eso sería más que nada trazabilidad ambiental, y hay que cruzarlo con lo que es la trazabilidad histórica, que es la sanitaria, y eso hay que de alguna manera plantearlo o dárselo a los europeos en un formato digital, un formato informático, y por eso en Argentina se están trabajando plataformas para poder dar respuesta a este requerimiento. Justamente una de las variables por las cuales la Unión Europea te define un bosque, ¿sí? La Unión Europea define bosque en base a una determinada superficie, 0,5 hectáreas, altura de los árboles de 5 metros y una superficie de copa de equivalente al 10% de la superficie. Entonces, en el caso de la plataforma BISEC y de lo que es el análisis e interpretación de imágenes satelitales que ha de alguna manera trabajado el IPCBA el año pasado y este año vuelve a hacerlo, estamos hablando de que los drones se usan para eso, para calibrar justamente la superficie de la copa de los árboles, ¿no? Ahora, esto es una exigencia de los compradores de carne. ¿Qué pasa con los productores que se ven un poco reacios, digamos, a intervenir en esta nueva acción productiva? Mirá, hay que adaptarse a los requerimientos que te pide el mundo. El mundo te pide no solamente carne, sino que vos le expliques cómo producís. Y vuelvo a lo que conversábamos al principio, explicar cómo producís. No te alcanza con decir, soy sustentable, no deforesto. Vos precisás datos con los cuales vas a construir una narrativa o un storytelling, si lo ves desde el marketing, ¿no? Porque en definitiva, yo digo, un dron hoy te puede ser tanto como funcionar como una planilla de Excel, en donde vos tomás muchos datos y podés tomar mejores decisiones, o un dron te puede servir puede ser un Netflix, te puede servir para contar historias, para poner la parte emocional, para de alguna manera generar la narrativa más visual. Entonces, desde un instituto que promociona carne y obviamente le interesa que se vaya difundiendo la tecnología, es como que jugamos a las dos puntas, ¿no? Con la generación de datos para mejores decisiones y poder mostrar evidencia, y todo lo que tiene que ver con un marketing más visual y más estético, ¿no? ¿Estamos en un campo donde se hace este tipo de experiencia? Mirá, acá podemos hablar de otro tipo de tecnología que, si querés, está más ligada a ganadería de precisión, ¿sí? Porque lo que estás viendo acá de comederos inteligentes que tienen justamente inteligencia artificial, pero esto apunta, vos decís, bueno, tecnología ganadera, y vamos desde lo más básico de manejo a tecnologías más sofisticadas, pero este tipo de herramientas o de comederos inteligentes a vos te permite ir midiendo individualmente cómo se van comportando los animales, cuánto consumen, y te permite, si vos lo ligás después a cuestiones hasta genéticas, te permite tener los datos de los animales que son más eficientes. Entonces,
con menos kilos de alimento vos terminás produciendo más carne. Eso, si lo traducís para el productor, también es menos costos, ¿no es cierto? Y si lo traducís muchas veces o lo llevás a cuestiones ambientales, también estás diciendo, estoy usando menos recursos para producir la misma cantidad de kilos, soy más sostenible. O sea, en este establecimiento vamos a ver algo de esto, vamos a ver también aspectos que hacen a cultivos de cobertura, que tienen un impacto más que interesante en todo lo que son los procesos de mejoramiento de suelo, de estructura de la cuestión microbiológica. Vamos a ver dentro de lo que son recrías de alta productividad, cómo trabajar con manejo para lograr más pasto y tener una mayor disponibilidad de cadena forrajera, en fin. Vamos a ver una demostración de drones, también lo vamos incluso a mostrar no solamente la parte operatoria de los drones, sino cómo vos te podés ahorrar costos y ahorrar tiempo en determinadas tareas, por ejemplo, sistematización de un campo para tener mejor retención hídrica, ¿no? Eso es un proyecto que está haciendo el IPCBA con el INTA y la Universidad Nacional del Sur. Gracias, Adrián. Gracias a vos, como siempre, por acompañarnos. Ahora también nos vemos y nos escuchamos por YouTube. Búscanos como Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. La salud empieza en las personas, en una decisión, en una mano que cuida, y también empieza en la tierra, en cómo cultivamos lo que va a alimentar al mundo. Porque cuidar la salud también es cuidar lo que nos alimenta, donde la salud y el campo se encuentran unidos por la ciencia. Si es Bayer, es bueno. Con más de 80 años de historia registrada en el país, el Hampshire Down lidera la transformación del mercado agropecuario, ofreciendo una opción rentable para los productores y de consumo premium para los consumidores. Hampshire Down, carne ovina de calidad, una tradición que se renueva. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profértil. Vida para nuestra tierra. En el azúcar Ledesma con el que endulzás el café de la mañana. En el cuaderno éxito que llevan tus hijos al colegio. En el jugo que disfrutás a la tarde, con amigos, e incluso en el asado de los domingos. En Ledesma estamos orgullosos de ser parte de tu vida. Somos argentinos. Somos Ledesma. Para alcanzar mayores rindes, sumá valor a tus cultivos. Sumá fósforo. Sumá rentabilidad.
En tu campo siempre se puede mejorar. Eleva la vara del rinde. Girasol, maíz, trigo. Elegí genética LG. LG Semillas. Con vos en cada elección. Lima Grainfield Seeds. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Hoy, los mercados valoran cada vez más las producciones que respetan a las personas que hacen posible el trabajo rural. Por eso, el RENATRE impulsa la certificación empresarial en prácticas laborales sostenibles, un sello que reconoce a los establecimientos que cumplen con la normativa laboral vigente y promueven el trabajo decente. Una certificación gratuita con el acompañamiento del RENATRE durante todo el proceso. Certifica a tu empresa en www.renatre.org.ar o llama al 0800-777-7366. Ahora también nos vemos y nos escuchamos por YouTube. Búscanos como Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Aníbal Pordomingo es uno de los especialistas más reconocidos que tiene Argentina, pertenece al INTA ANGIL, sabe muchísimo del tema ganadero y en esta oportunidad nos habla de lo que se conoce como el consumo residual de alimento, que es una medida de eficiencia alimenticia que indica cuántos kilos de alimentos consume un animal en comparación con lo que se espera por su tamaño y por su nivel de producción. Esto decía. Sí, el modelo de lo que le llamamos el proyecto de la coincidencia, es un proyecto que es difícil de simplificar en cría, recría o cabaña. ¿Por qué? Porque tiene muchas aristas. Una de ellas es la cabaña, una de ellas es generar animales de alto valor a partir de la selección, identificación de animales superiores para algunos atributos que nos interesan o que le interesa a la empresa. Entre ellos estos atributos son carcasa, mayor producción de carne por individuo, una relación músculo-hueso que favorezca al músculo y a la cantidad de carne. Pero además que tengan atributos de alta eficiencia de conversión, por eso aparecieron acá los comederos estos electrónicos que monitorean consumo. Y de ahí el origen de mi acercamiento a la empresa, fue para tratar de ayudarles a disponibilizar y a desplegar estos sistemas de comedero electrónico y la evaluación de lo que se llama el consumo residual o el RFI. Hoy la pista instalada acá de 6 unidades, tiene 5 unidades, tiene 36 comederos para evaluar animales, lo que implica que es una pista que puede evaluar la mayor cantidad de animales en simultáneo en el país, o sea que es la pista más grande del país. Nace entonces como una unidad que quiere generar animales de alta producción en la línea de rendimiento carnicero y cantidad de carne por animal en la raza Limangus, y después va abordando otras cosas, por ejemplo, modelos de cría y recría, modelos de recría sobre todo de alta precisión, que significa producir recría de los animales propios como de terceros, incluso abriendo a la capitalización a terceros, con un modelo que es, hagamos la recría controlada por mediciones, desde que el animal ingresa al campo o ingresa al sistema de recría hasta que salen los 8, 10 o 12 meses que estén en el campo haciendo su recría. Eso implica un modelo de recepción con corrales de recepción o de inicio en recría, después el manejo del pasto, la suplementación en pastoreo, todo para llevarlos a que expresen su crecimiento en esos 400, 500 gramos que hay que superar, a llevarlo a los 600, 700 gramos por día, y tratar de encontrar cuáles son los individuos o qué orígenes son los que no nos permiten llegar a eso, para que tanto el capitalizador como el dueño del campo aquí le interesa saber que los animales producen, porque el resultado del negocio depende de la cantidad de kilos que se comparten al final del día. Entonces hay que encontrar el origen y las líneas genéticas de animales que prometan crecimiento. Eso es una unidad de negocios que es reciente, pero que está instalada en la empresa y que probablemente va a seguir porque es interesante, o sea, es producir carne con animales de otro, pero además con intereses compartidos, ¿no? Que
que es generar animales bien desarrollados para la etapa después posterior, que es en los feedlots de engorde, ¿no? Pero volviendo al modelo de cría y recría, de cría y cabaña, el campo, bueno, originalmente empezó con una unidad de donantes, de óvulos, elegidas de un grupo muy grande de hembras. ¿Y por qué eso? Porque era para tener un acelerador rápido, o sea, producir muchos terneros por cada vaca en el año, y la única forma de hacerlo es sacarle óvulos y fertilizarlos in vitro o en vivo, y luego implantarlos o transferirlos a vacas receptoras que los gestan. Entonces una donante puede tener en un año 20 o 30 hijos, cosa que no podría hacerlo en su vida biológica. Entonces en un año genera mucho más terneros de lo que hubiera ella generado durante toda su vida. Eso hace que el acelerador genético se ocurra, y acá ha habido 3 años de importante cantidad de embriones implantados para generar una masa de 2.000 o más animales sobre los cuales se ha seleccionado muy rigurosamente. O sea, ni siquiera el 2% de eso se quedó en el campo como animales de alto valor. Muchos de esos, sí, lógicamente, se fueron como reproductores que también prometen buena producción a otras cabañas o a rodeos comerciales, pero la presión de selección genética que se hizo acá durante estos 2 años ha sido muy muy alta. O sea, lo que se está quedando como donantes o como reproductores para el negocio de producir más embriones o producir semen o producir digamos productos comerciales es muy alta. Es destacable el valor de la vaca donante. Correcto. Entonces esas 60 vacas que hay ahora, que ni siquiera son las originales, son la selección de más de 2.000 vacas, que han pasado por el sistema, algunas con más información que otras, pero fenotípicamente por lo menos muy filtradas, muy elegidas, y ya muchas de ellas con la información de sus hijos, que pasaron por todos los filtros de producción, o sea, que ya son toritos o vaquillones. Entonces muchas de esas donantes ya tienen información de su descendencia en la misma empresa, ¿no? en el mismo sitio. Hay un manejo de datos impresionante, porque la verdad que se mide todo. No hay nada que se queda librado al azar, porque todo esto va en busca de la eficiencia. Claro, el manejo de datos incluso es otro desafío, porque es difícil en un lugar como donde hay tanta gente y tantas cosas ocurriendo a la vez, ordenarse con los datos. Para eso entonces lo que hay es directamente tercerizamos todo lo que es la captura y el control de los datos en un tercero, una empresa que nos hace directamente el refugio de los datos. ¿Por qué digo esto? Para que los datos existan, no se corrompan, no se pierdan en planillas. Una vez que suben a la nube son protegidos por un sistema de blockchain que tiene esa empresa y están ahí incorruptibles. O sea, para la empresa para tomar decisiones como para los futuros, digamos, destinatarios o compradores de un animal, si quiere acceder a los datos de ese animal. O sea, ese es innovador, porque es tener un tercero que está mirando, gestionando cada uno de los eventos que ocurren en estas pistas, como en cualquier otra medición, no solamente el consumo residual, sino una pesada, un nacimiento, el peso al nacer, peso al destete, una medición de circunferencia escrotal, cualquier cosa que sea levantable a una planilla, en vez de pasar a una planilla de Excel o una planilla de cálculo o una planilla de mano del campo, esto pasa directamente de la tablet al sistema en la web, en la nube, y ahí está protegido. Y se comparte en tiempo real. Se comparten, se almacena en tiempo real, y la empresa lo dispone cuando quiere tomar decisiones sobre cada individuo. Después se comparta o no a terceros, es una potestad de que la empresa lo comparta con el comprador del animal. Pero es posible. Correcto, totalmente. Y lo que tiene interesante es que tiene el valor de que está protegido en un espacio al cual ninguno de nosotros podemos acceder para corromperlo. O sea, yo podría bajar datos y cambiarlo en mi planilla, en mi computadora, pero en el sistema original sigue siendo el dato que fue cargado originalmente. Entonces, eso es lo que tiene interesante, es como una cuenta bancaria nuestra, no cualquiera puede meterse a corromperla, y si la corrompe, hay forma de retornar a lo que era. Aníbal, ¿y cómo digamos, evoluciona este sistema de producción? Porque evidentemente esto depende de la voluntad del criador, del cabañero, del empresario. ¿Viene prosperando con la rapidez necesaria o todavía falta empujar un poco más? No, es un sistema que es joven, digamos, son 3-4 años de esto, no es, digamos, y pasó por
por cuestiones muy complejas. Acá recordarás que un par de años atrás hubo una sequía muy violenta, tuvimos un año y pico prácticamente sin alimentos, nada. Acá estamos hablando de campos que tienen una receptividad normal de 7, 8 equivalentes vacas por hectárea. Acá había 8, 10 vacas por hectárea y no había pasto, se hubo que traer mucho alimento de afuera. O sea, un campo de esta naturaleza, estos campos no se les baja el stock fácilmente, porque hay que encontrar dónde llevarlos. O sea, y después de pasar ese periodo complejo, pasamos a un periodo de inundación. Se volvieron, el año pasado, esta zona se encharcó mucho, se inundó mucho. Bueno, entonces pasa por todo ese ruido que hace que la cosa aún todavía no esté estable. No es que no podemos decir que esto está estabilizado, no, está en permanente, digamos, transformación, hay que decir así. Y no está mal que sea así, o sea, uno la transformación, el desafío, traer, aparezca el modelo de recría para bajar la cantidad de vacas, porque la vaca era mucha vaca era un problema le daba mucha rigidez a esto de mover y bajar stock o bajar demandas. Entonces eso nos lleva a un aprendizaje permanente. Entonces los modelos estos de recría de animales de terceros, por ejemplo, están pensados como eso, como una forma de fusible, porque si uno es más fácil descargar animales de recría que descargar vacas preñadas y de alto valor, entonces, o vacas con embriones. Entonces el campo incluso diversificó el destino de las vacas con embriones. Por ejemplo, ahora se están poniendo embriones en un campo en La Pampa, que la empresa tiene, y no se pensaba hacer eso antes. Pero ¿qué pasa? Hay que diversificar el riesgo ante un escenario por ahí de imprevisibilidad climática, de valor. Bueno, esos son todos los fusibles que se van construyendo y también oportunidades de negocio. Hoy hacer recría es una buena oportunidad de negocio, entonces ¿por qué no tenerla? ¿No es cierto? Entonces hoy el campo tiene más recría que antes, tal vez menos vacas que antes, pero una buena cantidad de vacas de valor. Hablando de que capaz que tenía 5.000, 7.000 vacas, hoy tiene 2.000, 3.000 vacas en estos campos, ¿no es cierto? Pero no significa que el negocio ganadero sea malo, que la vaca no haya sido el negocio, sino que es esto, de inventar una empresa que sea flexible en sus componentes para atajar las irregularidades, tanto los imprevistos ambientales, económicos, y no hacer sufrir el eje que es el plan, el proyecto que le llamamos el proyecto genético. Aníbal, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, una oportunidad, gracias. Ahora también nos vemos y nos escuchamos por YouTube. Búscanos como Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Eduardo Bergueta es consultor, un especialista en temas que tienen que ver con inteligencia artificial, y allí está la pregunta, ¿no? Él estuvo en Pulso Tierra, el evento de Federación Agraria en Córdoba, y hablando de la cuestión de cómo aprovechar la inteligencia artificial en el campo, porque nos obliga, por supuesto, a aprender, a innovarla en distintos ámbitos y a sacarle el máximo provecho, y desde ya que el campo no está exento de todo ello, y esto contaba. El futuro llegó hace rato, decían los redondos, y acá estamos con Eduardo Bergueta en este evento de Pulso Tierra, donde hablaste de la inteligencia artificial y cómo estamos ahora. Creo que muchos se sorprendieron con tu locución. Contanos un poquito cómo fue. Bueno, lo que pasa es que para el común de la gente piensa que lo que está sucediendo es algo normal, es algo común, y no están dimensionando el nivel de cambio e impacto que está teniendo lo que está pasando ahora. Yo, como decía en la conferencia, el ser humano nunca inventó inteligencia. Hoy en nuestro planeta hay alguien que es más inteligente que el ser humano. Y esa carrera no para, porque la inteligencia artificial hoy, que es una inteligencia artificial que puede tomar decisiones, es un error pensar que no puede pensar. La inteligencia artificial piensa. Me decía hoy el otro día un productor agropecuario, bueno, pero si yo la desenchufo de la electricidad, se apagó. Digo, mirá, si yo a vos te desenchufo del oxígeno, también te apagás. Digo, no tiene lógica tu argumento. Y hoy la mayoría de los campos de la ciencia, como la biología, la medicina, la química, la física, la nanotecnología, la robótica, están siendo potenciadas por la inteligencia artificial a una velocidad y un nivel de avances que no tuvo la historia. Todas las ciencias están siendo potenciadas por la IA. Entonces es una carrera que esto no frena, no para. Ese es el nivel de cambio al que estamos yendo hacia adelante, pero a una velocidad inimaginable, con una inteligencia que cada vez más inteligente.
O sea, no es una tecnología estática que está como haciendo girar un motor siempre al mismo nivel, no. Está avanzando el nivel de capacidad e inteligencia que tiene la IA a pasos exponenciales. Hoy es 200 veces más inteligente que el ser humano, miles de veces más inteligente. ¿Y cómo bajar esto a la tierra y al agricultor y al pequeño productor que está en su campo? ¿Cómo puede aprovechar esto? Porque ya, digamos, no puede ignorarlo. Bueno, yo digo, lo primero es un cambio de mentalidad. Vos tenés que empezar a entender de que hoy vos podés liderar tu organización con alguien mucho más inteligente que vos, al lado tuyo, ayudándote a tomar decisiones importantes, clave. Mirá, el otro día con un grupo de productores agropecuarios, ellos tenían una problemática que era, estaban protestando, porque decían, el productor, estábamos en una reunión, ¿no? Y al final decían, el contador a nosotros es un liquidador de impuestos, no nos ayuda en la planificación impositiva del año. Y yo necesito saber cuánto voy a pagar el próximo año, lo que sea, porque después me llega de golpe y me aparece un choclo de plata. Digo, muchachos, trabajémoslo con inteligencia artificial. Entonces, abrimos un programa, una de estas apps pagas que se llama Claude. Le propusimos que nos arme una planificación financiera y administrativa. Nos dijo todas las cosas que podía hacer por nosotros, toda la información que necesitaba que nosotros le diéramos para que ella pudiera trabajar, pero nos iba a hacer un cuadro interactivo con modificaciones de precios de cultivo. O sea, ¿qué pasa si la soja sube un X% más o baja un % más? ¿Qué diferencia habría si vendo en enero o en abril? ¿Qué me convendría más para pagar impuestos? Un sistema de planificación que antes vos necesitabas contratar un ingeniero en sistemas para que te hiciera un programa y a lo mejor te demoraban un año y medio. Hoy vos le podés hablar a la IA. La IA te entiende, programa por vos y te da, y si a uno no te gusta, le decís, mira, esto no me gusta, me lo puede hacer más fácil, más simple. Pero mira, mi empresa tiene esta particularidad, bueno, lo podríamos ajustar de este modo. Cuando armaste todo eso, andá y mostrárselo a tu contador, a ver qué te dice. O sea que, digamos, las herramientas están, hay que aprender a usarlas y siempre va a estar ese factor humano de, por lo menos la docencia, ¿no?, a la herramienta. Claro, pero es el cambio de mentalidad, como yo decía. Si vos mentalmente no estás dispuesto a hablar con una máquina, a tenerlo como tu aliado estratégico, a contratarlo como gerente, yo digo, contratarlo como tu gerente, no tomés decisiones solo. Vos ahora sos un segundo. Todo lo tenés que charlar con él. ¿Por qué? Porque es más inteligente que vos. Tiene mayor acceso a información, tiene acceso a información que vos no tenés. Puede estar actualizado de las últimas normativas impositivas que tu contador capaz que ni sabe, porque se mete en una web, la lee en cuestión de segundos, te dijo, mirá, en normativas impositivas en la provincia de Santa Fe o en la provincia de Córdoba apareció tal y tal cosa que podría ser. Entonces, tenés que estar dispuesto a gerenciar, a administrar, a liderar tu empresa. Hoy lo podés hacer con alguien muchísimo más inteligente que vos a un bajo costo. Te va a hacer las preguntas que vos no te haces. Te va a plantear escenarios muy profundos, muy poderosos. Ahora, la pregunta es, ¿está el empresario agropecuario acostumbrado a planificar, a pensar estratégicamente? Muchos sí, otros no. Siempre tomaron decisiones impulsivas, reactivas. No están acostumbrados a sentarse para decir, che, así como planificás una siembra, ¿no? De decir, bueno, che, ¿qué vamos a sembrar en qué lote? Acá vamos a poner esto, acá vamos a fertilizar así, vamos a sembrar este acá, híbrido acá. Bueno, lo mismo con toda la administración de tu empresa. Y hoy tenés las herramientas para hacerlo. Ahora, si la información no está ordenada, no está organizada, es difícil que esta inteligencia te pueda ayudar. Lo que muchas veces pasa en las empresas es un grado de informalidad muy alto, donde hay información o registros múltiples, o a lo mejor información que solamente está en la cabeza del productor. Entonces, tiene que haber un ordenamiento de la información, de los procesos, de los datos, para después poder digitalizar, pero al mismo tiempo tiene que haber una predisposición, yo digo un cambio de mentalidad, de decir, hay reglas nuevas, tengo que cambiar mi forma de pensar, si sigo como en el pasado, esto no lo voy a aprovechar. Entonces yo digo, a ver, la inteligencia artificial, la pregunta no es si la inteligencia artificial vino a cambiar el agro. La pregunta es si vos vas a liderar esa transformación o vas a padecerla. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Laura Poletti es abogada de pymes, de pequeñas y medianas empresas, y responde a una pregunta realmente muy interesante. ¿El campo es una herencia o un negocio? ¿Qué pasa con las controversias familiares a la hora de ver cómo se reparte en la empresa o cómo viene la continuidad también de familiar respecto a los padres que van dejando en manos de sus hijos?
Un tema delicado, por cierto, y ella lo abordaba de esta manera. A Laura Poletti, acá en Pulso Tierra, le tocó hablar nada más ni nada menos que de traspaso generacional. Qué temón para la empresa agropecuaria, ¿no es cierto? Un gran tema realmente desafiante. Primero porque muchas veces no nos animamos a plantearlo y a ver cómo encararlo, y muchas veces tampoco sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y todo ese esfuerzo y ese mix de generaciones que se da muchas veces tiene un impacto muy fuerte en el legado que se quiere dejar, que era un poco la pregunta que nos hacíamos, ¿no? Si el campo es un negocio o es una herencia, y de qué manera lo podemos administrar. Hiciste una linda alegoría con lo que es compartir una casa y con una propiedad. ¿Cómo sería? Claro, ahí hablamos, es una teoría que han estudiado 2 profesores en Harvard, que en realidad te dicen, bueno, vos podés ver la empresa familiar como habitualmente viene siendo, como un loft, porque estamos todos en un mismo lugar y con todos los sombreros y demás. O bien le ponemos orden, le ponemos roles, le ponemos claridad, le ponemos remuneración a cada uno de los roles. Entonces vamos a pensarla a 4 habitaciones dentro de una casa, y a quién le damos las llaves de cada una de esas habitaciones. A veces es la misma persona que tiene todas las llaves, o se repiten los miembros de cada habitación, pero bueno, distinguimos lo que es la familia de lo que es la propiedad, quién tiene los títulos de los campos, los títulos de las acciones, y el directorio, quien es que tiene la responsabilidad de llevar adelante la estrategia, la dirección de la empresa, y también la fase ejecutiva de la habitación de la gerencia, que es el que ejecuta en el día a día. Entonces, teniendo las 4 habitaciones y no siendo como nosotros podemos tomar decisiones de otra manera, o empezar a profesionalizar esto que queremos hacer, ¿no? Es decir, hoy estoy tomando la decisión como director, no la tomo como dueño, quiero reinvertir acá. O sea, en qué habitación estamos nos ayuda a ordenarnos para, justamente, si queremos incorporar a alguien de la próxima generación o alguien de la familia a trabajar con nosotros, tenga esa claridad de empezar a aprender cómo juega, ¿no? Cómo se debe manejar, aprender a ser dueño, aprender a dirigir, estamos en la habitación, en el lugar correcto, tomando las decisiones que se deben tomar ahí. ¿Cómo se hace para incorporar a la familia extendida, ¿no? A los cuñados, a los maridos a los hijos de los maridos a la misma empresa, de una manera armónica? Bueno, esa es un buen punto, porque hay una primera decisión, que es de decir, ¿lo vamos a permitir o no? Que a veces no nos lo planteamos y empiezan a trabajar. O a veces que cuando nos planteamos, he tenido casos de empresas donde habían empezado a trabajar los familiares políticos, y después en el protocolo los mismos familiares definieron que no, y hubo que indemnizar a esos familiares políticos, ¿no? Entonces hay que dar ese debate. Digamos, la propuesta del protocolo de familia o de tomar estas conversaciones es justamente hacernos esa pregunta. Definimos qué requisitos debería haber para que se incorporen. Y esa es la manera armónica, o debería ser la manera armónica de que se incorporen, con estas reglas claras. Bueno, estos son todos los consejos para que el negocio siga siendo negocio. ¿Qué consejos hay para que la familia siga siendo familia a pesar del negocio? Bueno, hay unas buenas prácticas que se pueden instaurar. Primero, esto que yo decía, de poder hablar, de transmitir, de frenar la queja, porque también ese speech y discurso que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida, en cuanto a, sobre todo porque nos quejamos permanentemente, puede llegar a afectar también el vínculo en la familia, ¿no? Entonces, uno de los mejores consejos que puedo dar en ese sentido es decir, armar los espacios para que la familia también disfrute y comparta más allá de lo que es la empresa, ¿no? Y también que la familia, de alguna manera, al conocer lo que pasa en la empresa y estar informada y poder involucrarse con el negocio en sí, también es una manera buena de comunicar de que el negocio va marchando y cómo va marchando. Entonces, tendríamos que mantener ese equilibrio de poder decir, un domingo al mediodía nos juntamos todos, pero no hablamos de negocio. Pero sí ponemos un día para ir al negocio, ver cómo están dando, informarnos y demás, ¿no? De ese equilibrio se trata. Bueno, y hablando de equilibrio, ¿qué pasa con aquellos miembros de la familia que no quieren sumarse al proyecto, que agarran otro camino? Bueno, estamos en una libertad
en ese sentido, ¿no es cierto? Obviamente que en estas 4 habitaciones tendrá que elegir, porque en alguna le toca estar, en la de familia le va a tocar estar, y capaz que en la de propiedad el día de mañana también. Entonces, que aprenda a ser dueño y no necesariamente se tiene que incorporar ni en la gerencia ni en la decisión del directorio, ¿no? Entonces, eso también es parte de ese orden, y esta herramienta de las habitaciones ayuda y contribuye para eso. Bueno, vale decir que este consejo no importa el tamaño de la empresa, no importa la facturación, no importa nada de lo demás, ¿no? Mirá, como el ejemplo que yo contaba, es una pyme muy, muy pequeña, que en realidad hoy es referencia en la zona, pero sin lugar a dudas, lo valioso de eso es que no importa el tamaño. Esto es un traje a medida según el tamaño justamente. Aplica a pequeñas, a medianas, a grandes, porque todas quieren seguir siendo seguir viviendo, seguir sosteniendo, seguir creciendo. Entonces, obviamente que tengo que tomar acciones, ¿no? Gracias, Laura, muy esclarecedor, gracias. Bueno, gracias, un gusto, Vero. Ahora también nos vemos y nos escuchamos por YouTube. Búscanos como Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. La salud empieza en las personas, en una decisión, en una mano que cuida, y también empieza en la tierra, en cómo cultivamos lo que va a alimentar al mundo. Porque cuidar la salud también es cuidar lo que nos alimenta, donde la salud y el campo se encuentran unidos por la ciencia. Si es Bayer, es bueno. Con más de 80 años de historia registrada en el país, el Hampshire Down lidera la transformación del mercado agropecuario, ofreciendo una opción rentable para los productores y de consumo premium para los consumidores. Hampshire Down, carne ovina de calidad, una tradición que se renueva. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profértil. Vida para nuestra tierra. En el azúcar Ledesma con el que endulzás el café de la mañana. En el cuaderno éxito que llevan tus hijos al colegio, en el jugo que disfrutás a la tarde, con amigos, e incluso en el asado de los domingos. En Ledesma estamos orgullosos de ser parte de tu vida. Somos argentinos, somos Ledesma. Para alcanzar mayores rindes, sumá valor a tus cultivos. Sumá fósforo. Sumá rentabilidad.
campo siempre se puede mejorar. Eleva la vara del rinde. Girasol, maíz, trigo. Elegí genética LG. LG Semillas. Con vos en cada elección. Lima Grainfield Seeds. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Hoy, los mercados valoran cada vez más las producciones que respetan a las personas que hacen posible el trabajo rural. Por eso, el RENATRE impulsa la certificación empresarial en prácticas laborales sostenibles, un sello que reconoce a los establecimientos que cumplen con la normativa laboral vigente y promueven el trabajo decente. Una certificación gratuita con el acompañamiento del RENATRE durante todo el proceso. Certifica a tu empresa en www.renatre.org.ar o llama al 0800-777-7366. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Martín Yaco es subsecretario nacional de Economías Regionales de Pymes, Pequeñas y Medianas Empresas. Estuvo en la jornada que Federación Agraria realizó en Córdoba, en Pulso Tierra, y también, por supuesto, hablando de las cuestiones que tienen que ver con el arraigo, ¿no? El desafío que tienen las economías regionales en arraigar en el interior profundo de la Argentina a tantos trabajadores y productores. Esta es la labor que realizan desde allí en la subsecretaría. Martín, estamos en el evento Pulso Tierra que está por arrancar. Contame un poquito qué palpitás que va a ser esto. No, yo creo que va a ser un gran evento. Estoy viendo que hay una gran concurrencia, una convocatoria muy importante. Es muy bueno que los productores federados tengan estos espacios para compartir experiencias, para capacitarse, para ver nuevas tecnologías. La verdad que celebro que existan este tipo de eventos y bueno, en este marco que realmente va a ser impresionante. En este país que es tan largo, tan ancho y con tantas economías, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan día a día los pequeños productores? Bueno, los desafíos son los que siempre tiene el productor: producir mejor, producir más barato, llegar a mayor mercado, generar diferenciación, lograr excelencia, y la verdad que tenemos excelentes productores que siempre van en ese camino, así que simplemente tratar de acompañarlos y solucionarle, destrabar todo lo que a veces impide que eso se desarrolle a su máxima esplendor, digamos. Sí. Bueno, y por último, es muy importante también el arraigo, ¿no? En cada punto del país, en cada región. ¿Cómo se está trabajando desde el Estado para intentar que la gente siga en su lugar de arraigo, trabajando en lo que realmente sabe hacer? Bueno, generando condiciones para que todos puedan desarrollarse en cada lugar que elijan para vivir. Ese es un poco el objetivo del Estado, de simplificar e ir ordenando toda la estructura para que así sea. Muchísimas gracias. Por favor, gracias. Encontranos en nuestro canal de YouTube. Somos Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. El momento del buen comer y del buen beber a cargo de Carlos Joseph desde su rincón, Bon Vivant. Cambios en el negocio del vino. Molinos Río de la Plata anunció la adquisición de bodegas Echart a Pernod Ricard, Argentina. Fundada en 1850 y ubicada en Cafayate, en los valles calchaquíes salteños, Echart elabora vinos bajo las marcas Echart y Cafayate. La bodega salteña se suma así a la plataforma de fincas y bodegas de Molino, hasta ahora integrada por Nietos en Etinar, Cadus y Rucamalén, y su sucesión en Viña Cobos. Y más cambios en el sector. El holding dueño del grupo Peñaflor, Terol Invest, adquirió Off-Piste Wines del Reino Unido. Fundada en 2007, su portfolio incluye Most Wanted, la marca número 1 de vino en lata en el Reino Unido, junto con The Wanderer y otras marcas de alto rendimiento. Además, acordó con el grupo Cafo, empresa familiar italiana, asumir a partir de julio la distribución del Vermouth Cinzano. Y Caminos y Sabores celebrará su 20ª edición del 9 al 12 de julio en BA Ferial, el renovado Costa Salguero.
La Feria de Alimentos, Bebidas, Artesanías y Destinos Turísticos de todo el país no solo estrena un nuevo escenario, sino que en esta oportunidad se realizará en el marco del fin de semana largo del 9 al 12 de julio, coincidiendo con el inicio de las vacaciones de invierno en muchas provincias. Bueno, eso es todo por hoy. Si les parece, nos volvemos a encontrar el próximo fin de semana. Encontranos en nuestro canal de YouTube. Somos Portal Agropecuario, el campo por todos los medios. Y para Android, y también entrando en nuestra página para pedir las noticias diarias que enviamos de lunes a viernes a las 6 de la mañana, y escuchándonos y sintonizándonos también por YouTube en este canal, en redes sociales, en X como Portal Agropecuario, en Facebook y en Instagram como Portal Agropecuario Radio. Así que al instante con cada información. Que tenga usted una excelente semana. Portal Agropecuario. Todas las semanas junto a los principales referentes de la actividad agroindustrial con las novedades del sector más dinámico de la Argentina. Generador de divisas, mano de obra y alimentos. Un programa dedicado a los que hacen grande al país, cada día y a toda hora. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios.